Bueno, pues vamos a empezar con la explicación de la emancipación de las colonias americanas, ¿de acuerdo? Se produce en muy breve espacio de tiempo, como veis, se produce en apenas 14 años, de 1810 a 1824, y la llevaron a cabo principalmente una minoría de habitantes americanos que eran los criollos. Es decir, eran gente que tenía ideas independentistas. Bueno, recordad que los criollos son los españoles que han nacido en América o hijos de españoles que han nacido en América y que, fruto de las ideas de la época, sobre todo de las ideas ilustradas, y teniendo como ejemplo lo que ya habían conseguido los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues aprovechan que España a partir de 1808 estuvo invadida por las tropas napoleónicas para intentar conseguir su independencia, la cual conseguirán prácticamente todos estos países ya prácticamente en 1824, salvo Cuba y Puerto Rico, todos serán prácticamente ya independientes, ¿de acuerdo? O al menos teóricamente independientes. Ya veremos por qué eso de teóricamente. Esta minoría ya tenía bastante poder económico. Era una minoría que gozaba del poder económico en América. Eran grandes terratenientes, poseían comercio, alguna industria. Y lo que buscaban era poder comerciar libremente con otros países, no solo con España, que sabéis que intentaba ejercer el monopolio del comercio con América. Y ellos intentan comerciar sobre todo con Estados Unidos y Gran Bretaña, que en esta época ya están, sobre todo Gran Bretaña ha llegado a la revolución industrial, sus productos son los más competitivos del mercado y España no quiere que comercien con Inglaterra. Recordad que se estableció el navío de permiso, por el cual, a raíz del Tratado de Utrecht, por el cual los británicos podían comerciar con las colonias españolas. Y eso, pero es poco para ellos, ellos quieren más. En definitiva, ellos lo que quieren es tener el control político, económico y social de sus respectivos países, ¿de acuerdo? Serán, por tanto, una oligarquía, es decir, una minoría que tenga todo el poder político, económico y social. Como no, van a estar ayudados sobre todo por los británicos, como ya hemos dicho, por sus intereses sobre todo comerciales, y por Estados Unidos. Por Estados Unidos concretamente, porque Estados Unidos desde su independencia va a ejercer sobre todo el continente americano hasta nuestros días lo que se conoce como doctrina Monroe. Ya lo estudiamos el año pasado en Historia del Mundo Contemporáneo, y la doctrina Monroe se basa en el lema América para los americanos, que en realidad lo que quiere decir es que todo el continente americano debe estar controlado por Estados Unidos, ¿de acuerdo? Esa es la esencia de la doctrina Monroe. Entonces no van a permitir Estados Unidos que en todo este continente otras potencias de otros países dominen. Habría que echar a España, habría que echar a Portugal. Todo eso se va a conseguir en esta época. Podemos dividir este proceso de emancipación o de independencia de las colonias españolas en América en dos fases. La primera, entre 1810 y 1814, se caracteriza por el fracaso. En general fueron movimientos desorganizados, poco organizados, ¿vale? En las que se transformaron la Junta de Defensa, que se habían constituido en principio en la península para defenderse contra Napoleón, pues aquí se aprovechan para constituirse en juntas de defensa supremas, es decir, juntas de defensa que van a luchar por la independencia respecto a España. La mayoría quedarán en algo simbólico, como ya he dicho, y fracasarán. Un ejemplo es el llamado Grito de Dolores del cura Hidalgo en México. Hay que aclarar que el Grito de Dolores se llama así porque el pueblo en el que este cura Hidalgo gritó "Viva México independiente", que en eso consistió su grito, pues lo hizo en el pueblo de Dolores. Por tanto, Dolores es un pueblo, ¿vale? No tiene nada que ver, a este cura no le dolía nada, ¿de acuerdo? Bueno, tras el fracaso de esta primera fase, en la segunda fase de 1815 a 1824, sí van a obtener el éxito que antes no pudieron. ¿Por qué? Pues bueno, si os recordáis un poquito, en 1820 en España se estaba preparando Fernando VII un ejército para enviarlo a América y controlar la zona, pero ese ejército fue aprovechado por el comandante Riego para sublevarse contra Fernando VII y proclamar el trienio liberal.
Entonces, este ejército que no llegó a pisar nunca América, pues digamos que deja a las pocas tropas que había en España, o sea, en América representando a la soberanía española, las deja indefensa ante estos criollos que han tenido tiempo de organizarse mejor, de convencer a la mayoría de la población para que se subleven contra los españoles y, una vez más, como no, con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, pues esta vez sí lo conseguirán. Dentro de este movimiento independentista van a destacar líderes militares o generales como Simón Bolívar, quizá el más conocido, el más famoso, el que más prestigio adquirió, conocido como el Libertador, ¿verdad? Que tenía un proyecto en su mente que era crear una gran Colombia, es decir, toda esta zona, lo que hoy en día es prácticamente Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, unirlo en un gran país, ¿vale? En un gran país que se llamara la Gran Colombia, ¿vale? Ese era su sueño porque aunque lo intentó, eh, una vez fallecido surgirán conflictos entre los diferentes territorios y se dividirá, pues, creando las diferentes repúblicas que son hoy, ¿de acuerdo? Otro general fue José de San Martín, que luchó sobre todo por la independencia del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, ¿de acuerdo? Sucre participó en la independencia de Perú, Bolivia y Ecuador, ¿vale? En esta zona. Y destaco mucho la batalla de Ayacucho porque fue la última gran batalla importante entre los independentistas y las tropas españolas. A partir de esta batalla ya prácticamente, como ya hemos dicho, toda América es independiente, salvo Cuba y Puerto Rico, que se perderán en 1898, junto con Filipinas y la isla de Guam y algunas que otras posesiones en el Pacífico ya a finales del siglo. El protagonista de la independencia de México fue Agustín de Iturbide, que la consiguió en 1821. Entre las consecuencias de la independencia, pues podemos destacar la siguiente. Para empezar, España ya deja de ser esa potencia colonial que había sido durante los siglos, sobre todo, XVII y XVIII, y pasa a ser una potencia de segundo orden, de segunda fila en el contexto internacional, y así seguirá durante todo el siglo XIX y el siglo XX, pues prácticamente hasta nuestros días, ¿verdad? Las nuevas repúblicas, dirigidas por esa élite, por esa oligarquía criolla, no nacerán sin problemas, ¿vale? El primer problema que van a tener es los conflictos entre ellos. Los diferentes territorios lucharán por las mejores tierras, por las mejores comunicaciones, por los mejores recursos y acabarán enfrentándose entre ellas, con lo cual, nada más ser independientes, pues empezarán a luchar entre ellos. E incluso dentro de un mismo territorio, pues también o de una misma república, tendremos procesos de guerras civiles, ¿vale? Toda esta inestabilidad unida a los intereses de la oligarquía y los intereses de Estados Unidos por tener dominado o controlado este continente provocarán la proliferación que surjan innumerables dictaduras, ¿vale? La dictadura de Castro en Venezuela, no vayamos a confundir a este Castro con Fidel Castro, no tiene nada que ver, ¿vale? O Rodríguez Francia en Paraguay, o Rosas en Argentina. Todo ello fomentado por el fenómeno del caciquismo, ¿de acuerdo? El caciquismo consiste en que los grandes terratenientes, sobre todo, tendrán el poder local, tendrán inmensas fincas, inmensas posesiones, por las cuales controlarán económicamente una zona y a la población que allí vive, dado que son la fuente principal de empleo. La gente será pobre, trabajará los campos de estos ricos hacendados y estos caciques locales, aprovechando ese poder económico, obligarán a estas personas a votar, en caso de haber elecciones, por la persona que ellos decidan o que mejor obedezca a sus intereses. Por lo tanto, esta oligarquía apoyará a los dictadores y viceversa. Los dictadores apoyarán a la oligarquía, teniendo así todo el poder en manos de una pequeña élite que será muy rica, será la que domine la sociedad, la que domine el sistema político del país, generando así una gran desigualdad, ¿vale? Va a haber enormes desigualdades frente a una minoría muy rica y poderosa, habrá una gran mayoría de la población pues muy muy pobre, ¿vale? Y encima con una economía controlada por intereses extranjeros, sobre todo por Estados Unidos, ¿vale? Se dedicarán estos países a suministrar
básicamente las materias primas que Estados Unidos necesita. Y prácticamente este panorama ha perdurado hasta la actualidad. Prácticamente hasta los años 80 del siglo XX no empiezan a aparecer las primeras auténticas democracias en Latinoamérica, con siempre con el control, digamos, o con la supervisión de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pues esta sería la explicación de este apartado.